Era el último jueves de abril. Mi mamá había cocinado sus habituales chuletas de cerdo, arroz y ese guiso de judías verdes que a nadie le gustaba en realidad, pero nadie tenía el valor de decirlo. Mi papá estaba sentado a la cabecera de la mesa como siempre lo hacía, con la servilleta metida en el cuello de la camisa, ya a mitad de su segunda cerveza. La cocina olía a algo que se estaba quemando ligeramente en la estufa. Mamá siempre se olvidaba de los panecillos, y la luz del techo zumbaba de la misma forma en que había estado zumbando durante 3 meses porque nadie se había animado a cambiar la bombilla. David estaba contando una historia. Él hace eso. Mi hermano siempre tiene una historia y siempre empieza de la misma manera, con él en el centro de algo impresionante y todos los demás en los bordes mirando. Así que cerré el trato justo ahí en el estacionamiento, dijo, cortando su chuleta de cerdo con ambas manos como si estuviera realizando una cirugía. El mejor trimestre que ha tenido la empresa en 2 años. Marcus en realidad me apartó después y me dijo que podría estar en consideración para un ascenso. La cara de mi papá se iluminó de la forma en que solo se ilumina para David. Ese brillo específico como si alguien hubiera encendido una lámpara detrás de sus ojos. Ese es mi chico, dijo papá. Lo dijo en voz alta. A sus 37 años, mamá sonrió y apretó el brazo de David. Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Yo estaba sentada frente a ellos, removiendo el arroz en mis puré de papas. En silencio, como había estado en silencio en estas cenas durante años. No era que estuviera molesta. Había dejado de molestarme por esto hacía mucho tiempo. Era más bien como ver un espectáculo del que ya conoces el final. Conoces cada línea, cada golpe. Solo te sientas allí y dejas que se reproduzca. David se volvió hacia mí con la expresión que siempre usa cuando recuerda que existo. No exactamente cruel, más bien educada, como reconocerías un mueble que de repente se ha vuelto ligeramente inconveniente. ¿Cómo va lo de la cosa de la tecnología? Preguntó. Mi papá levantó la vista de su plato. No dijo nada, pero sus cejas hicieron algo. Un pequeño levantamiento. El tipo de levantamiento que dice, sí, ¿cómo va eso? Bien, dije. Va bien. ¿Todavía estás en esa startup? Preguntó papá. Lo dijo startup de la forma en que algunas personas dicen pasatiempo. Ya no es realmente una startup, dije. Y entonces me detuve porque había aprendido a lo largo de años decenas exactamente como esta que cuanto más explicaba, menos escuchaba nadie. Así que simplemente dejé que la frase terminara allí, colgando en el aire como un hilo que nadie iba a tirar. Papá dijo que levantó su cerveza. Bueno, David es el hombre de negocios de la familia, supongo, se rió de su propio chiste. Mamá también se rió. Yo sonreí. Tomé un bocado de arroz. Dejé que el momento pasara de la forma en que siempre dejaba que pasaran. David, envalentonado, siguió adelante. De hecho, he estado pensando en conseguir un lugar de verdad. Algo con jardín, tal vez. Papá, ¿conoces esa casa en Elm Street? ¿La que está al lado del amigo Tom? Oh, esa es preciosa, dijo papá, inclinándose ahora hacia adelante. 3 habitaciones. Buen vecindario. Deberías investigarla. Creo que voy a hacerlo, dijo David. Me miró casualmente. De la forma en que miras a alguien cuando estás a punto de decir algo que no crees que vaya a caer mal. Quiero decir, al menos alguien en esta familia está sentando cabeza, ¿verdad? Mamá asintió. Tiene razón, cariño. ¿Cuándo vas a empezar a pensar en eso? Una casa, estabilidad, esas cosas importan. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, Sara? Dijo papá, todavía medio riendo. Un trabajo del que la gente haya oído hablar. No estaba siendo cruel. Esa era la cosa que lo hacía difícil. Él genuinamente creía lo que estaba diciendo. En su mente, un trabajo del que la gente hubiera oído hablar significaba algo como donde él trabajaba. Harwood and Associates, una firma de consultoría de nivel medio con 43 empleados y un sitio web que parecía construido en 2009. Pero era estable. Era seguro, pagaba una pensión, y en el mundo de mi padre, esa era la definición de éxito. Asentí. Tal vez algún día, dije, y lo dije como broma, pero nadie se rió. Terminamos la cena. Mamá recogió los platos. Papá encendió la televisión. David revisó su teléfono y dijo que tenía que irse. Él y su novia iban a encontrarse con amigos para tomar algo. Abrazó a mamá, le dio una palmada en el hombro a papá y me saludó con la mano al salir por la puerta. Maneja con cuidado, dije. Sí, dijo. Y se fue. Ayudé a mamá con los platos sin que me lo pidieran. Nos paramos una al lado de la otra en el fregadero, ella lavando y yo secando, como lo habíamos hecho 100 veces antes. No dijo nada durante un rato, luego suavemente, sin mirarme, él tiene buenas intenciones. Ya conoces a tu padre. Lo sé, dije. Y sí lo sabía.
Esa nunca fue la pregunta. Ese fue el último jueves de abril. 5 meses después, todo lo que mi padre creía sobre mí, sobre lo que era, sobre lo que valía, sobre lo que había construido, sería demolido en una sola tarde. No por mí, no por nada que yo dijera o hiciera. Simplemente por él caminando a través de una puerta. Mi nombre es Sarah Chin. Tengo 34 años. Vivo en un apartamento de una habitación en Maple Street con un sofá que compré en una tienda de segunda mano y una cafetera que es más vieja que mi sobrino. Manejo un Honda Civic 2018 con 94.000 millas. La pintura del parachoques trasero se está descascarando. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, digo que trabajo en tecnología. Y luego espero a que pierdan el interés, lo que suele tomar unos 4 segundos. Siempre pierden el interés porque eso es lo que quiero que hagan. La verdad que no he compartido con mi familia de manera significativa durante la mayor parte de 6 años es esta: soy la fundadora y CEO de una empresa llamada Meridian Tech. Meridian es una plataforma de software empresarial B2B. Construimos el tipo de herramientas que las grandes empresas usan para gestionar sus datos, sus flujos de trabajo, toda su infraestructura operativa. Tenemos 280 empleados en 3 oficinas. Fuimos valorados en $340 millones en nuestra última ronda de financiación. Generamos $87 millones en ingresos anuales. El año pasado, TechCrunch nos presentó en un resumen de las plataformas empresariales de más rápido crecimiento del país. Tenemos clientes en 17 estados. 3 de ellos son empresas Fortune 500. Lo construí desde cero. Desde una laptop en una cafetería en 2017 cuando tenía 26 años y $4.200 en mi cuenta bancaria. Codifiqué la primera versión de la plataforma yo misma. Cada línea, cada función, cada interfaz. Presenté a inversionistas vistiendo la misma chaqueta que había comprado en una tienda de consignación por $23. Trabajé 16 horas al día durante 2 años seguidos. Comí ramen para la cena 4 noches a la semana. Me perdí cumpleaños, me perdí fiestas, me perdí un funeral del padre de mi compañera de universidad porque tenía una reunión de presentación que no podía reprogramar. Y casi no se lo conté a nadie. No porque me avergonzara, no porque no quisiera compartirlo. No se lo conté a nadie porque al principio, en 2019, cuando Meridian todavía era pequeña pero ya era rentable, cuando acabábamos de cerrar nuestro primer contrato real y yo estaba sentada sobre algo que sabía en el fondo que iba a ser significativo, lo intenté. Senté a mis padres en esta misma mesa de la cocina, la misma donde David cuenta sus historias, y dije: mamá, papá, creo que la empresa va a funcionar. Creo que realmente va a ser grande. Recuerdo exactamente la forma en que lo dije, con cuidado y con esperanza, de la forma en que dices algo cuando lo has guardado cerca de tu pecho durante mucho tiempo y finalmente lo estás dejando salir. Mi papá me miró durante un largo momento. Luego dijo: qué bonito, cariño. Por cierto, David acaba de recibir un ascenso. Mamá asintió con entusiasmo. Va a ser director regional para el próximo año. ¿No es emocionante? Me quedé sentada allí durante unos 5 segundos y algo dentro de mí simplemente se cerró. No de forma dramática, no con ira. Fue más silencioso que eso. Fue más como una puerta que se cierra suavemente. Sonreí, dije: eso es genial para David, y terminé mi cena. Después de eso, dejé de intentar explicarlo. Cuando preguntaban qué hacía, les daba lo justo para satisfacer la pregunta sin darles nada real. Trabajo en tecnología. Hago algunas cosas de software. Es bastante aburrido, honestamente. Y nunca insistieron. Nunca hicieron una sola pregunta de seguimiento. Ni una sola vez. En 6 años. Ni un solo «oh, ¿qué tipo de software? ¿O cuántas personas trabajan ahí? ¿O te va bien?» El ocultamiento no era difícil. Era casi natural a esas alturas. Lo que era más difícil era el dinero. Mi familia había estado viniendo a mí por dinero desde que podía recordar. Y yo había estado diciendo que sí durante casi el mismo tiempo. No porque lo pidieran amablemente, no porque las solicitudes tuvieran sentido, sino porque me sentía culpable. Porque en algún lugar debajo de todo, todavía creía que si era lo suficientemente generosa, si daba lo suficiente, si era útil de la única forma en que parecían notarme, tal vez me verían, no solo como la callada, no solo como la que no importaba, sino como alguien real. El auto de mi papá necesitaba una transmisión nueva en 2021. $3.400. Lo pagué de forma anónima. Le dije a mamá que era un regalo de un amigo. Papá nunca lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? En su mente, Sarah no podía ser la fuente. Ella trabajaba en algún vago trabajo de tecnología que probablemente pagaba apenas por encima del salario mínimo. Mi hermano necesitaba $1.200 para el depósito de seguridad cuando se mudó de la casa de mamá y papá. Se lo envié por Venmo un martes por la tarde. Me respondió por texto: gracias,
¿Cuándo estás libre esta semana? Mamá quiere hacer una cena. Ni una palabra sobre el dinero. Ni una pregunta sobre de dónde venía. Mi mamá pidió $800 para una cuenta dental que el seguro no cubría. Se lo envié en menos de una hora. Me llamó para agradecerme y pasó 11 minutos contándome sobre el auto nuevo de David, un Audi usado que había financiado a través de un concesionario. ¿No es hermoso?, dijo. Se ve tan bien arreglado. No digo esto para hacerlos sonar como villanos. No lo son. Son solo personas que nunca me vieron como alguien que importaba. Y cuando no ves a alguien como alguien que importa, no notas lo que te dan. Solo lo tomas. No preguntas de dónde viene. No te preguntas cómo pueden permitírselo. Solo lo aceptas y sigues adelante. Para abril de este año, había enviado silenciosamente a mi familia un poco más de $14,000 en los últimos 18 meses. Ni uno solo de ellos sabía de dónde venía el dinero. Ni uno solo de ellos había preguntado jamás. El punto de quiebre no llegó con un estruendo. Llegó un miércoles a principios de mayo, 3 días después de esa cena. Mi papá me llamó a las 2 de la tarde. Yo estaba en medio de una reunión de la junta directiva, de las de verdad, con inversionistas en la línea y proyecciones trimestrales en la pantalla y mi CFO pasando por una presentación que determinaría nuestro presupuesto de expansión para el próximo año fiscal. Así que dejé que fuera al buzón de voz. Llamó de nuevo a las 2:14. Lo silencié. Llamó una tercera vez a las 2:31 y esta vez dejó un mensaje. Sara, soy papá. Escucha, necesito un favor. Mi tarjeta de crédito fue rechazada en la gasolinera. Es una historia larga. No te preocupes por eso, pero necesito unos $600 para cubrirlo. Solo envíalo a mi cuenta, ¿de acuerdo? Mamá se encargará de los detalles. Gracias. Adiós. No dijo por favor. No preguntó si podía permitírmelo. No dio las gracias de ninguna forma real. Solo lo dijo de la forma en que le pedirías a alguien que te pasara la sal, casual, sin importancia, como si fuera lo más normal del mundo. Escuché el mensaje sentada en mi oficina. Mi oficina real, la que tiene mi nombre en la puerta y una vista del skyline de la ciudad y una mención enmarcada de Forbes en la pared de 2022 y una pizarra cubierta de notas del mapa de ruta del producto. Lo escuché una vez, luego puse mi teléfono sobre el escritorio y me quedé muy quieta durante unos 2 minutos mirando por la ventana a nada. Y entonces tomé una decisión. No una decisión enojada, no una dramática. Fue la decisión más calmada que había tomado en mi vida. Dije está bien, solo está bien a mí misma, en voz baja. Y luego me detuve. No envié los $600. No llamé a mi mamá. No envié un mensaje de texto enojado explicando por qué. No escribí un mensaje largo listando cada vez que me habían descartado. Cada cumpleaños que habían pasado alabando a David. Cada cena donde me senté en silencio y vi a mi hermano recibir el foco. No hice nada de eso porque así no soy yo. No exploto. Me detengo. Dejé de enviar dinero. Dejé de responder a las solicitudes. Dejé de presentarme a las cenas familiares donde me sentaba en silencio y veía a mi hermano ser alabado por logros que eran objetivamente una fracción de lo que yo ya había construido. No los abandoné por completo. Todavía contestaba el teléfono a veces. Todavía decía hola. Pero el dinero se detuvo, las apariciones se detuvieron y el fingir se detuvo. Mi familia, predeciblemente, no pensó que yo hablaba en serio. Sara probablemente solo está ocupada, le dijo mi mamá a mi papá, según un mensaje que le envió a mi hermano y que David me reenvió accidentalmente. Ya sabes cómo es ella. Pensaron que se le pasaría. Pensaron que volvería a la mesa callada y complaciente como siempre lo había hecho porque eso era lo que siempre había hecho. Durante años, me había presentado. Había sonreído. Había entregado dinero y no había pedido nada. Y ellos habían llegado a depender de ello sin nunca darse cuenta de que era algo que yo elegía dar. Simplemente había elegido dejar de hacerlo. Se equivocaron al pensar que se le pasaría. Junio fue cuando notaron por primera vez que algo estaba mal. Mi papá llamó por una reparación del auto. $1,800 por pastillas de freno y rotores en su sedán. Me llamó un sábado por la mañana, alegre, casual, de la forma en que siempre sonaba cuando necesitaba algo. Dejé que sonara. Llamó a mamá. Mamá me llamó. Dejé que sonara de nuevo. 2 días después, mamá envió un mensaje. Cariño, el auto de papá está haciendo un ruido terrible. ¿Vas a ayudar con esto? Lo leí. No escribí nada. Dejé el teléfono y salí a correr. Las pastillas de freno no se cambiaron hasta una semana después. Papá manejó el auto de todos modos. El ruido de rechinido empeorando con cada milla. El tipo de ruido que te hace tensarte cada vez que pisas el freno. Cuando finalmente lo llevó al taller, pagó con una tarjeta de crédito que ya tenía saldo de un viaje que él y mamá habían hecho para ver a David por su cumpleaños en marzo. Un viaje al que no me habían invitado. Para julio,
El patrón estaba claro. Si mis contribuciones silenciosas e invisibles, las pequeñas grietas financieras en la vida de mi familia empezaron a aparecer una por una. La factura de la tarjeta de crédito de mamá subió $200 en un solo mes. Papá empezó a quejarse en la cena de lo caro que se habían puesto los comestibles, como si el precio de la lechuga hubiera cambiado de la noche a la mañana. David me envió un mensaje una vez preguntando casualmente si podía prestarle $1000 para un pago del auto que vencía pronto. Agregó un emoji riendo al final como si la solicitud fuera una broma. No lo era. Tampoco respondí a ese. Mientras tanto, mi vida continuaba como siempre. Meridian estaba en medio de uno de sus trimestres de mayor crecimiento. Acabábamos de cerrar un acuerdo con una empresa de logística por valor de $4,2 millones en ingresos recurrentes anuales. TechCrunch nos había mencionado en un artículo de resumen, el tipo de mención que se reenvía por toda la industria y se queda en las bandejas de entrada durante semanas. Tenía 3 miembros de la junta pidiéndome expandirnos al mercado europeo antes de fin de año. Mi jefa de ingeniería, una mujer llamada Rachel que había estado conmigo desde el principio, me envió un mensaje un viernes por la tarde que simplemente decía: acabamos de alcanzar los 500.000 usuarios activos. Imprimí ese mensaje y lo pegué encima de mi escritorio. Estaba ocupada. Estaba concentrada. Y por primera vez en años, no estaba cargando el peso invisible de ser la alcancía silenciosa y no reconocida de la familia. Fue en agosto cuando se concretó el contrato con Harwood. Mi jefa de alianzas, Janet Akefer, lo señaló durante nuestra reunión semanal de estrategia. Estaba revisando las consultas entrantes en su tableta. Recibimos docenas cada semana ahora, y se detuvo en una y levantó la vista. Tenemos una consulta entrante de Harwood & Associates, dijo, abriendo su perfil en su laptop. Firma de consultoría de nivel medio, 43 empleados. Están buscando una plataforma de gestión de datos para sus proyectos orientados al cliente. Miré el nombre en la pantalla. Harwood & Associates, la empresa de mi papá. Lo miré durante unos 3 segundos. La sala estaba en silencio. Janet esperaba mi opinión. Otros 2 miembros del equipo me miraban esperando. Entonces dije, hagan la evaluación normal. Si cumplen con nuestros criterios, sigan adelante. Janet asintió. Ella no conocía la conexión. Nadie en mi equipo lo sabía. Nunca había mencionado a mi familia a nadie en Meridian. Ni a mis padres, ni a David, ni las cenas, ni el dinero, ni los años de ser invisible. Era un muro limpio y lo había construido cuidadosamente, ladrillo por ladrillo, y quería que siguiera así. La evaluación tomó 2 semanas. Harwood calificó fácilmente. Se redactó el contrato. Se acordaron los términos. Todo avanzó por los canales adecuados como siempre. Nadie en Meridian pensó 2 veces en ello. Era solo otro cliente. Pero yo sabía. Sabía exactamente lo que venía. 12 de septiembre, un martes. Llegué a la sede de Meridian a las 7:30 de la mañana, como siempre, por la entrada lateral, café en mano, auriculares puestos, una pila de correos electrónicos ya abierta en mi teléfono. Tenía un día completo. Revisión de producto a las 9, llamada con inversionistas a las 11, almuerzo con nuestro CFO a las 12:30, y la tarde estaba bloqueada para la incorporación de Harwood. Ese fue el día en que Harwood enviaba a un pequeño equipo a recorrer nuestra sede, conocer a nuestro personal clave y firmar los acuerdos operativos finales en persona. Janet había coordinado el horario. Un enlace llamado Greg Olston de Harwood lideraba su delegación. No sabía quién más vendría. No había preguntado. No lo necesitaba. A las 2 de la tarde, estaba en mi oficina revisando el mapa de ruta del producto cuando Janet tocó el marco de mi puerta. El equipo de Harwood acaba de llegar al vestíbulo, dijo. Greg está abajo con otros 2. ¿Quieres que los hagan subir? Dales primero el recorrido estándar, dije. Bajaré a las 2:45. Ella asintió y desapareció. Abajo en el vestíbulo principal de la sede de Meridian Tech, mi padre cruzó las puertas de vidrio por primera vez. Yo no estaba allí para verlo suceder, pero me enteré después por Diana, nuestra recepcionista que había estado en el escritorio principal durante 3 años y que en algún momento de los últimos 12 meses había hecho un álbum de recortes de cada momento importante en la historia de la empresa para un evento interno de aniversario. Diana, nota las cosas. Es el tipo de persona que recuerda caras, recuerda nombres, recuerda la expresión exacta que alguien tenía cuando cruzaba la puerta. Diana me contó que esto fue lo que pasó. Greg Olston entró primero, con la credencial ya prendida en su chaqueta de una visita anterior a otro proveedor. Sonrió a Diana y dijo, «Delegación de Harwood, tenemos una cita a las 2». Y ella empezó a sacar sus formularios de llegada en la computadora. Detrás de él entraron 2 hombres.
Uno era un asociado joven llamado Patrick, de 20 y tantos años, con la nariz en su teléfono. El otro era mi papá. Robert Chin entró en ese vestíbulo y se detuvo. Se detuvo de la forma en que te detienes cuando entras en una habitación y algo no cuadra. No de forma dramática. No como en una película donde alguien jadea y retrocede tambaleándose. Se detuvo. Sus pies se quedaron quietos. Sus ojos se movieron. El vestíbulo de Meridian no es ostentoso. No somos una empresa de tecnología que gasta 20 millones de dólares en una mesa de futbolín y un tobogán entre pisos. Es limpio. Es moderno. Pisos de mármol blanco, acentos de madera cálida. Un largo mostrador de recepción y latón cepillado. En la pared izquierda, paneles de vidrio del piso al techo que muestran nuestra línea de tiempo de la empresa. La fundación en 2017, el primer lanzamiento del producto en 2018, la serie A en 2019, la serie B en 2021, la mención de Forbes, los premios de la industria, los hitos de clientes, cada uno fechado, cada uno documentado. Y en la pared derecha, la pared principal, la que ves en el momento en que cruzas las puertas, hay un solo panel de 8 pies de ancho y 12 pies de alto. La pared de los fundadores. No es vanidad. Es tradición en nuestra industria. Una forma de anclar la identidad de una empresa a la persona que la inició. Otras empresas de tecnología también lo hacen. Apple tenía a Jobs. Google tenía a Page y Brin. Meridian me tiene a mí. Mi foto, un retrato profesional en blanco y negro tomado durante una sesión de fotos para una revista la primavera pasada, está centrada en ese panel. Mi nombre está impreso debajo en una tipografía moderna y limpia. Y debajo de mi nombre, 4 palabras: Sarah Chin, fundadora y CEO. Mi papá se quedó en ese vestíbulo y miró esa pared. Diana me contó después que vio cómo su cara pasaba por algo que no podía nombrar exactamente. No era shock exactamente. Era más como un recálculo lento, como si alguien le hubiera mostrado un problema de matemáticas que había estado resolviendo mal durante 30 años, y la respuesta correcta lo estaba mirando a la cara. Greg se dio la vuelta. Robert, ¿estás bien? Mi papá no respondió de inmediato. Todavía estaba mirando la pared. Robert. Eso es mi hija, empezó mi papá. Señaló la foto, mi nombre. Esa es mi hija. Greg parpadeó. Miró la pared. Miró de nuevo a mi papá. Sarah Chin es tu hija. Mi papá asintió. Sus manos, me contó Diana, estaban temblando. Greg no supo qué decir. Patrick levantó la vista de su teléfono, confundido. Diana detrás del escritorio se quedó muy quieta. Fue en ese momento exacto que Janet Akefer bajó del tercer piso para recibir a la delegación. Entró en el vestíbulo con su tableta, con la sonrisa ya puesta, y se detuvo cuando vio las caras de todos. ¿Todo bien?, preguntó. Greg señaló a mi papá. Este es Robert Chin. Dice que es el padre de Sarah. Janet miró a mi papá. Luego miró la pared. Luego lo miró de nuevo a él. Dijo. Solo eso. Hubo un silencio que duró unos 4 segundos. Pareció más largo. Janet se recuperó primero. Es buena en eso, en leer una habitación y moverse profesionalmente a través de ella, sin importar lo que esté pasando realmente debajo. Señor Chin, dijo, extendiendo la mano. Es un placer. Vamos a instalarlos a todos. Fue en ese momento que Marcus Webb entró en el vestíbulo. Marcus es el vicepresidente senior de Harwood, el jefe de mi papá. Había venido a Meridian para la ceremonia de firma más tarde esa tarde, llegando por separado de la delegación. Entró con su abrigo sobre un brazo, teléfono en el otro, y se detuvo cuando vio al grupo agrupado cerca del mostrador de recepción con sus expresiones ligeramente atónitas. Greg, dijo, ¿todo va bien? Greg dudó. Miró a mi papá y luego a Marcus. Marcus, este es Robert Chin. Está en tu equipo. Y aparentemente, Greg señaló la pared, mi nombre. 12 pies de alto. Marcus miró la pared. Luego miró a mi papá. Algo cambió en su expresión. No exactamente sorpresa, sino un recálculo agudo e inmediato. Conocía mi nombre. Me había visto hablar en 2 eventos de la industria. Había leído los mismos artículos que todos los demás en esa habitación habían leído. Robert, dijo Marcus lentamente. Sarah Chin es tu hija. Mi papá no dijo nada. Solo se quedó allí parado viéndose más pequeño de lo que nunca lo había visto. Marcus no lo presionó. Es demasiado profesional para eso. Solo asintió una vez y dijo, bueno, pequeño mundo. Y luego se volvió hacia Greg y empezó a hablar sobre los documentos de firma. Y la conversación continuó de la forma en que las conversaciones continúan cuando todos en la habitación están fingiendo que algo no acaba de pasar. Pero algo había cambiado. El aire en ese vestíbulo era diferente ahora. Greg, Patrick, Diana, Janet, Marcus.
Cada persona parada en esa habitación acababa de ver a Robert sin descubrir que la empresa con la que su firma había firmado un contrato había sido construida por su propia hija. La hija a la que llamaba la cosa de la tecnología en la cena. El recorrido continuó. Greg llevó al equipo de Harwood por el primer piso, el espacio de trabajo abierto donde 62 ingenieros estaban sentados codificando, las salas de conferencias con paredes de vidrio, la pared de logos de clientes que incluía 3 empresas Fortune 500. Mi papá caminó por todo eso en silencio, sus ojos moviéndose de una cosa a la siguiente, recalculando. En un momento, pasaron por un monitor en el pasillo que mostraba el boletín de la empresa, una publicación interna que enviamos cada 2 semanas. El número actual tenía una foto mía en un evento de la industria en San Francisco, estrechando la mano del CEO de uno de nuestros mayores clientes empresariales. El titular decía, Meridian cierra un Q3 récord. Mi papá se detuvo frente a esa pantalla durante mucho tiempo. Patrick le preguntó si estaba bien. Mi papá dijo que estaba bien. Llegaron al segundo piso. Janet les mostró el centro de operaciones de alianzas, el equipo que manejaría la cuenta de Harwood día a día. Presentó a Greg con los gerentes de cuenta. Les explicó el cronograma de incorporación. Y luego, a las 2:43 de la tarde, el teléfono de Janet vibró. Miró, asintió y dijo, Sara está disponible. Déjenme llevarlos arriba para conocerla. El viaje en ascensor al tercer piso fue silencioso. Mi papá se quedó en la esquina de atrás, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Greg hacía conversación ligera sobre el edificio. Patrick estaba en su teléfono de nuevo. Se abrieron las puertas. Janet los llevó por un pasillo corto, pasando la oficina del CFO, pasando el bullpen del equipo de producto, pasando una pared de cobertura de prensa enmarcada, y se detuvo en una puerta con un panel de vidrio esmerilado. En el panel, en letras negras simples, Sarah Chin. Janet tocó 2 veces y abrió la puerta. Yo estaba de pie junto a la ventana, café en mano, mirando la ciudad. Me di la vuelta cuando entraron. Vi primero a Greg, luego a Patrick. Luego miré más allá de ellos y allí estaba mi papá parado en la puerta de mi oficina en mi edificio. Mirándome de la forma en que miras a alguien cuando te das cuenta por primera vez de que has estado fundamentalmente equivocado sobre esa persona durante mucho tiempo. No sonreí. No fruncí el ceño. Solo lo miré durante unos 3 segundos y luego pasé al mismo tono profesional y calmado que uso en cada reunión. Greg, dije extendiendo la mano. Es un placer finalmente conocerte en persona. Janet me ha dicho grandes cosas sobre el equipo de Harwood. Greg me estrechó la mano. Señorita Chin, el placer es nuestro. Esta es una operación hermosa que has construido. Gracias, dije. Miré a mi papá de nuevo. Estaba parado ligeramente detrás de Greg, sin poder mirarme directamente. Sus manos estaban a sus costados ahora, pero sus dedos hacían algo. Se curvaban y descruzaban lentamente, de la forma en que lo hacen cuando está nervioso. Lo había visto 1000 veces en mi infancia. Antes de entrevistas de trabajo, antes de discusiones con mamá, antes de cualquier cosa que lo hiciera sentir pequeño. Papá, dije en voz baja, no para la habitación, solo para él. Levantó la vista, abrió la boca. No salió nada. Dejé que el silencio se sentara exactamente 2 segundos. Luego me volví hacia Greg. Janet, ¿puedes llevar a Greg y Patrick a la revisión final del contrato en el 4º piso? Tengo otra reunión a las 3 y quiero asegurarme de que nos mantengamos en horario. Por supuesto, dijo Janet. Guió a Greg y Patrick hacia la puerta con facilidad practicada. Mientras salían, atrapé la mirada de Greg. Greg, asegúrate de que el señor Chin obtenga todo lo que necesita. Es importante para nosotros. Greg asintió, confundido pero educado. Patrick no levantó la vista. Mi papá fue el último en la puerta. Se quedó allí un momento después de que los demás habían pasado. Sara, dijo. Su voz era diferente, más tranquila de lo que había escuchado en años. Lo miré. No caminé hacia él. No cerré la distancia. Solo me quedé junto a mi ventana en mi oficina en el edificio que había construido desde cero, y dejé que me viera. Podemos hablar este fin de semana, dije, si quieres. Asintió una vez y luego se dio la vuelta y salió. Mi papá me llamó 23 veces esa tarde. La primera llamada llegó a las 4:17 de la tarde, 15 minutos después de que saliera del edificio. Dejé que sonara. La segunda llegó a las 4:22. También dejé que esa sonara. Para las 5, había 7 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz. No escuché los mensajes hasta más tarde esa noche, sentada en mi sofá de segunda mano en mi apartamento de una habitación, un vaso de agua en la mesa de café, la ciudad en silencio afuera de mi ventana. El primer mensaje de voz era casi incoherente. La voz de mi papá estaba tensa, forzada, como si estuviera tratando de mantener algo unido que seguía queriendo desmoronarse. Sara,
soy papá. Mira, solo llámame, cariño. Solo llámame. El segundo fue más tranquilo. No lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Quiero decir, sabía que trabajabas en tecnología, pero no. Sara, 340 millones. ¿Eso es real? Llámame. El tercer mensaje fue el que me llegó. Su voz se quebró. No de forma dramática. No de una forma que admitiría después si le preguntaras, pero se rompió justo en medio de una frase de la forma en que lo hace cuando alguien está tratando muy duro de no llorar y falla solo un poco. Lo siento, dijo. Creo que he estado realmente equivocado sobre ti durante mucho tiempo. Y no sé qué decir al respecto, así que solo llámame, por favor. Lo escuché 2 veces. Luego puse mi teléfono y me senté en el silencio un rato. Mi mamá llamó a las 6:30. Se había enterado por papá, quien la había llamado en el momento en que salió del edificio. Mamá estaba llorando, llanto real, no el tipo performativo. Dejó un mensaje de voz que era principalmente solo ella diciendo, Sara una y otra vez. David se enteró a las 8 de la tarde. Llamó una vez, no dejó mensaje y luego envió un texto. Papá me acaba de decir. ¿Hablas en serio ahora mismo? No respondí a ese mensaje. No esa noche. La familia extendida se enteró en las siguientes 48 horas. De la forma en que viajan las noticias en una familia como la nuestra, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y al menos una publicación de mi tía Karen que generó 17 comentarios en 2 horas. En Harwood, el impacto fue más silencioso, pero no menos real. Marcus Webb, el vicepresidente senior que supervisaba la cuenta de Meridian, apartó a mi papá a la mañana siguiente. Marcus me había conocido 2 veces antes en eventos de la industria, una en Boston y una en Chicago. Sabía exactamente quién era yo y cuánto valía Meridian. Robert, dijo Marcus sentado frente a él en su oficina. ¿Por qué nunca mencionaste a tu hija? Mi papá no tenía respuesta para eso. O si la tenía, no era una que quisiera decir en voz alta. Marcus no lo hizo incómodo. Es un profesional. Pero a partir de ese momento, las cosas en Harwood cambiaron de la forma en que siempre cambian cuando alguien descubre que uno de sus empleados tiene una conexión silenciosa con algo significativo que no conocían. No fue hostil. Solo fue consciente. La gente miró a mi papá de forma diferente. No con desprecio. Con una especie de reevaluación curiosa. Gregorstone le envió un mensaje a Janet al día siguiente. Pregunta rápida. ¿Es normal que la familia de un cliente aparezca durante la incorporación? Preguntando por un amigo. Janet se rió cuando me contó eso. David fue el que más me sorprendió. No llamó de nuevo durante 3 días. Luego, el viernes por la noche, me envió un mensaje largo. No exactamente una disculpa. David no se disculpa fácilmente, pero algo cercano, un reconocimiento. Escribió que había buscado Meridian en línea después de que papá se lo contara y que había pasado 1 hora leyendo sobre la empresa y que se sentía un poco idiota. Sus palabras por nunca haberme hecho una sola pregunta real sobre lo que hacía. Terminó el mensaje con, papá está hecho un desastre. Mamá está llorando cada 5 minutos. Creo que deberías hablar con ellos cuando estés lista, pero no antes. En tus términos. Leí ese mensaje de pie en mi cocina a las 9 de la noche un viernes por la noche, y fue lo más cerca que estuve de llorar durante todo el asunto. No hablé con mis padres ese fin de semana. No porque los estuviera castigando. Simplemente no estaba lista. Había demasiado sentado en el espacio entre nosotros, demasiados años de silencioso rechazo, demasiadas cenas donde sonreía y no decía nada, demasiadas veces en las que había entregado dinero y no había pedido nada a cambio excepto ser vista. Necesitaba descubrir qué era lo que realmente quería decir antes de decirlo. 3 semanas después, un domingo por la mañana, mi papá me envió un mensaje. Era corto, unas pocas oraciones. Sara, te debo una disculpa. Una real, no por teléfono. ¿Podemos tomar un café? Lo leí sentada en mi sofá, el mismo lugar donde había escuchado sus mensajes de voz. La luz de la mañana entraba por la ventana. Mi apartamento estaba en silencio. El Honda Civic estaba estacionado afuera con su pintura descascarada en el parachoques. Todo se veía exactamente igual que siempre. Leí el mensaje una vez más. Luego dejé mi teléfono y fui a preparar el desayuno. No respondí ese día, no porque no quisiera, sino porque por primera vez en mi vida no tenía que apresurarme a darles a mi familia lo que necesitaban. Había construido algo real, algo por lo que 280 personas se presentaban todos los días. Algo que valía $340 millones, algo que me había tomado 8 años de silencio y sacrificio crear. Y no iba a ninguna parte. El café podía esperar hasta el lunes.